Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Clavijo, para los que de pronto no me conozcan, aunque creo que todos somos muy bien conocidos en el auditorio. Hoy voy a presentar mi trabajo de grado, que tiene un carácter bastante personal, bastante cercano a mi vida íntima. 10 estudios para clarinete bajo de Mauricio Murcia, parámetros técnicos e interpretación de los estudios 1, 3 y 9, el compositor y su obra. Bueno, ya la presentación de mi tutora, la maestra que me acompañó en todo este proceso, pues ya la hizo el maestro, la maestra Miriam. Y bueno, pues este trabajo tiene un carácter nuevamente muy personal, en la medida en que es un trabajo acerca de mi maestro de instrumento y quien direccionó mi proceso a lo largo de toda la carrera, Mauricio Murcia Bedoya, clarinetista y compositor. Este trabajo es un homenaje a Mauricio, a su obra, a su labor como intérprete, como gestor de espacios para el encuentro con el clarinete en Colombia y en el mundo, y al mismo tiempo es una puerta para exaltar el clarinete bajo en varios contextos. Entonces, en la primera parte del trabajo, el gran enfoque de todo es la vida de Mauricio, el recuento de lo que ha sido su historia como clarinetista y como creador, y la segunda parte retoma un poco la historia del clarinete bajo en el mundo, sus intérpretes, las composiciones que se han hecho para el instrumento, y se enfoca, por último, en los 10 estudios para clarinete bajo de Mauricio Murcia, que figuran como la serie de obras más grande escrita en el país para el instrumento como solista, y ofrece unos parámetros de interpretación que buscan pues ser una guía para quienes pretendan un acercamiento con esta música. Los antecedentes de este trabajo, pues bueno, hay un interés muy fuerte respecto al clarinete bajo, respecto a potenciar las capacidades que ya tiene, a explorar las que son desconocidas. El clarinete bajo, pues porque ha sido el énfasis de mi carrera artística desde siempre, desde que tengo memoria, y es el que ha acompañado como eje central mi proceso académico. La relación personal con Mauricio, que trasciende de un vínculo maestro-estudiante a algo pues que ha permitido construir un lazo que ha resultado en proyectos muy interesantes y que bueno, que hoy pues nos tiene aquí viendo este resultado. El deseo de interpretar su música siempre ha sido fascinante para mí, la capacidad creativa de Mauricio, desde antes de entrar a la carrera, desde que lo conozco, porque pues creo que cuando somos pequeños, los clarinetistas en el país y empezamos a formarnos, pues Mauricio es uno de esos grandes exponentes que uno aspira a conocer un día, y entonces pues a veces ocurren estos encuentros tan bonitos. El objetivo de construir una carrera versátil, sobre todo que exalte las músicas latinoamericanas y colombianas como un vínculo pues con la tradición, y a su vez como una posibilidad pues para crecer como instrumentista y como proponente, como artista integral. El deseo de mostrar a Mauricio Murcia como un gestor y promotor de la música colombiana, mostrarlo en sus diferentes facetas. El trabajo lo aborda de nuevo como clarinetista, como creador, como pedagogo y como gestor de varios espacios para el encuentro con el clarinete. Este trabajo se planteó, digamos, una pregunta-problema dividida en dos partes: cómo ha evolucionado el clarinete bajo a nivel morfológico e histórico y quiénes han escrito para el instrumento en Colombia, y quién es Mauricio Murcia Bedoya, cuál es la obra que ha compuesto para clarinete y qué parámetros técnicos se utilizan para la interpretación de los 10 estudios para clarinete bajo de este compositor. El objetivo general del trabajo: presentar a Mauricio como el gran artista y gran representante del clarinete en Colombia, ofrecer una propuesta interpretativa de los estudios 1, 3 y 9, que son los que escucharán al final de la presentación, interpretados por mi persona, y que hacen parte de la gran obra de los 10 estudios de clarinete bajo del maestro, y describir parámetros para la interpretación con el fin de exaltar el instrumento y reconocer el aporte que este compositor ha hecho al clarinete y al clarinete bajo particularmente en Colombia. La metodología, pues al tratarse de un trabajo tan personal y casi que tan anecdótico, pues lo vital para su construcción fueron las charlas con diferentes personas. Mauricio, por supuesto, fue el que más estuve molestando con las constantes preguntas, aprovechando nuestros espacios de clase. Casi que cada clase pues tenía un espacio posterior
para preguntarle, para saber más acerca de todo lo que ha sido su proceso, espacios de diálogo con otras personas, como el maestro Jorge Andrés, que se encuentra hoy en el público, una consulta bibliográfica, tanto de archivos sonoros como audiovisuales, y de algunos textos, aunque de pocos, digamos al respecto de Mauricio, ¿no? Consulta y estudio de las partituras originales de los 10 estudios para clarinete bajo de Mauricio Murcia. Tuve la posibilidad de trabajar con las partituras, con todas las anotaciones y todos los cambios que quizá han surgido a lo largo de los años por el maestro, y pues con sus apreciaciones constantes de, bueno, esto ya no se presenta así, o bueno, cosas que él ha decidido cambiar a lo largo de los años, y una exploración de las posibilidades del clarinete de bajo a través de la música de Mauricio Murcia, una exploración que se complementó con métodos escritos por maestros extranjeros y por vivencias personales que han acompañado mi proceso académico. Aquí aparecen algunos de los documentos que acompañaron este proceso, álbumes en su mayoría, Mauros Latin, el álbum que presenta composiciones del maestro y algunos muy pocos arreglos de Mauricio Murcia, música de Colombia, del ensamble del café, que aparece mencionado varias veces en el trabajo y del que hizo parte el maestro Jorge Andrés, otra vez, en compañía de Mauricio. Álbum Clarinetes a ritmo colombiano, de nuestro querido ensamble de clarinetes ASAP, gran exponente pues, de nuestra facultad. Tesis doctorales y libros de 2 clarinetistas bajo holandeses, Harris Parnay y Henry Bock, ambos pues, de los más destacados del mundo en el instrumento. La estructura del documento, como ya se mencionó un poco, el primer capítulo tiene un recuento de la vida de Mauricio, con algunas de sus vivencias más determinantes, y un recuento también de la obra completa del compositor, que digamos mantiene una relación cronológica con las etapas y vivencias de Mauricio, que esa es la relación que también buscó el trabajo, cómo surgieron las obras y debido a qué situaciones surgieron. En el segundo capítulo aparece un recuento histórico del clarinete bajo bastante detallado, el clarinete bajo en Colombia, la relación con los compositores y los 10 estudios para clarinete bajo de Mauricio Murcia, acompañados pues, de los parámetros para la interpretación. Entonces, la aproximación a la vida y obra de Mauricio Murcia fue vital reconocerlo primero como instrumentista, luego compositor y luego como gestor creador de la música para clarinete en Colombia y el mundo, ya que pues, su música genera encuentros. Eso ha sido lo maravilloso de Mauricio, que otros artistas, otros contextos musicales se han acercado a música colombiana gracias a la música de Mauricio Murcia. Aquí pues algunas imágenes de lo que ha sido la vida artística del maestro como instrumentista, digamos que se retoman sus inicios con el clarinete, familiares, luego en la Universidad Nacional de Colombia, su encuentro con sus compañeros para conformar el ensamble del café, que aparece en la segunda fotografía, y pues bueno, algunos de los galardones también que tuvo Mauricio se presentan en esta sección. Quizá el más importante, su mérito para tocar con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el concierto para clarinete y orquesta de Jean Francés, que sigue siendo una versión icónica y con la que se le recuerda cada que va a un festival internacional. Aparece también en esta sección, después de retomar sus estudios de posgrado internacionales, el álbum Mauros Latin, que como ya dije, pues es el primero que presenta solo composiciones y arreglos de Mauricio, solo creaciones del maestro. Aquí aparecen algunos de los procesos a los que se ha vinculado. Primero, pues otra vez, nuestro querido ensamble de clarinetes ASAP, al que se vinculó casi que desde su formación, bajo la dirección del maestro Jorge Andrés, aquí presente, y pues un ensamble galardonado con muchos premios, estímulos y con una vida artística muy valiosa para todos. En el segundo aparece también con el maestro José Gómez, aquí presente en el auditorio, el Cuarteto de Clarinetes de Bogotá, que es, digamos, su tercer proyecto grande y vigente, ¿no? Aparece también pues, una presencia de Mauricio en diversos festivales como invitado a tocar, pero sobre todo como invitado a tocar su música, que ha sido lo más definitorio a lo largo de su carrera.
Y bueno, después pasamos a la obra con ese abrebocas de esta imagen que muestra la publicación de sus 30 estudios para clarinete, denominados 30 piezas cortas colombianas para clarinete, que fue publicado hace poco. Y entonces se entra en todo eso que ha sido la composición y la vida creativa de Mauricio Murcia. El ensamble del café, otra vez protagonista porque realmente es el primer laboratorio de experimentación para Mauricio. Lo que primero aparece en su hoja de vida creativa son cuartetos, y es porque pues, este es el espacio en el que hizo música para amigos y música para corroborar lazos que hasta el día de hoy se mantienen. En la segunda imagen aparece el dueto Par 2 de los gemelos Ramírez de Pasto y Estudiantes de Popayán, y es un programa de la Luis Ángel en el que se interpreta mucha música de Mauricio. Los duetos han sido quizá el formato predilecto de Mauricio, tiene una de las conformaciones más amplias en cantidad de música, y bueno, creo yo también que ha sido para procurar esos encuentros con colegas. Siempre es habitual que cuando él va a un festival invita a un amigo querido o a alguien que conoció ahí a subirse con él al escenario y a tocar. Entonces pues los duetos son muy determinantes a la hora de analizar su obra, de darle un vistazo. Esta es la forma en que se decidió presentar la obra completa de Mauricio. Aparecen consignados todos los trabajos que ha escrito para diferentes formatos en los que el clarinete siempre es protagonista. Resaltan pues sus característicos nombres, algunos que tienen dedicatorias implícitas, como el Tosi, que se lo dedica a Edwin Rodríguez, clarinetista, o Lía Elena, que se lo dedica pues a su bebé, a la hija del maestro, o este que siempre es hasta complicado presentarlo en concierto, Redenme, Denremé, Me Rendé, Me Enredé, pero pues bueno, así es Mauricio. Entonces, esta es la forma en la que se presenta su obra. Y así es como llegamos al segundo capítulo de este trabajo. Presencia del clarinete bajo en la música colombiana, aportes a la interpretación de los 10 estudios para clarinete bajo de Mauricio Murcia Bedoya. Digamos, el recuento histórico del clarinete bajo es bastante detallado, aparece consignado todo el proceso casi que de la manera más rigurosa posible, desde sus inicios en Europa y su extensión al resto del mundo, sus sistemas, su actualidad, la realidad financiera del instrumento también, cuánto cuesta ser clarinetista bajo, que pues eso también un dato importante. Aparecen también los clarinetistas bajo a lo ancho del mundo, los hombres y mujeres que le han dado voz al instrumento a lo largo de su historia. En la primera imagen vemos clarinetistas latinoamericanos, Jorge Andrés Vélez, de nuevo aquí presente como uno de los exponentes colombianos del clarinete bajo, y en la segunda imagen, digamos que personas que apuntan más a la historia primaria del instrumento. José Forac, primer solista formal del instrumento en el mundo, Eric Dolphy, muy reconocido por su incursión del instrumento en el jazz, Harris Parnay, que pues ya no nos acompaña, pero que sigue siendo un referente ineludible para cualquiera que se dedique al clarinete bajo, y Henry Bock, reconocido como uno de los tres grandes, junto con Dolphy y junto con Sparnay, y el único que continúa con vida. El clarinete bajo en Colombia. Bueno, en esta sección hay un acercamiento del instrumento a los compositores, se visualiza un poco de qué forma el clarinete bajo ha logrado hacerse de un lugar en voces creativas del país. Estas imágenes apuntan un poco a la realidad que afortunadamente ya tenemos en el país. Las primeras dos imágenes muestran al primer gran coro de clarinetes bajos que se conformó en el primer encuentro internacional de clarinete bajo y saxofón de la ciudad de Popayán, de donde soy oriunda. Y bueno, es la primera vez en Colombia, es histórico porque es la primera vez que hay tantos clarinetes bajos en un escenario. El festival tuvo 2 ediciones y aunque no se alcanza a apreciar en la tercera imagen, por cuestión de calidad, nuestro ensamble de clarinetes ASAP fue el invitado de honor de ese segundo festival y presentó un concierto con Henry Bock, con el gran clarinetista bajo holandés y la leyenda pues viva del instrumento. Llegamos entonces a los compositores colombianos y su relación con el clarinete bajo. Aparecen
varios personajes, esta parte no fue muy fácil de rastrear, no hay mucha información al respecto, pero también fue muy interesante ver cómo de maneras casi que inexplicables, pues logró encontrarse la gente y convocar pues nuevos lenguajes a través del clarinete bajo. Guillermo Rendón García, obras presentadas en la Luis Ángel en un par de ocasiones, por ejemplo, Pentamorfosis en marrón y argenta, Diálogo en el bosque, Opus 80, el maestro Francisco Zubaqué, a quien le debemos una muy buena parte de la producción que hay para clarinete bajo en el país y que tiene una predilección o por el clarinete bajo como solista o en combinación con distintos tipos de percusión. Alba Potes también, una representación femenina de la composición para clarinete bajo, Alexandra Cárdenas, Andrés Posada con su tríptico número 3 para clarinete bajo solo, Juan Pablo Carreño, nocturno para clarinete bajo en si bemol. Hay otros, igual que con los clarinetistas, ¿no? Pero pues en el trabajo digamos que también se expresa que se hizo el alcance que mejor se pudo hacer, ¿no? Y bueno, chévere tenerlos a todos en una próxima ocasión. Jorge Andrés Vélez Ospina, de nuevo aquí presente con su ñapanga patoja Emparrando Llanero, una obra dedicada a mi persona y que tiene su versión para clarinete bajo y piano del 2022 y que ya tiene su versión para clarinete bajo y orquesta de cámara, que será estrenada por el maestro en septiembre con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y que se interpretará en otra ocasión por mi persona con la Orquesta Filarmónica de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Mauricio Murcia Bedoya, volvemos al eje central del trabajo, con sus 10 estudios para clarinete bajo y su obra Trópico para clarinete bajo y piano, su producción para el instrumento. Es aquí que aparecen los 10 estudios para clarinete bajo de Mauricio Murcia. Se ofrecen primero, digamos, unos parámetros generales para la interpretación del instrumento, considerando lo raro que es encontrar en Colombia a alguien que toque el instrumento y pues manteniendo un impulso constante pues, de pretender que este instrumento llegue a más escenarios, a más personas y que más gente se interese en él. Entonces, bueno, se abordan temas como la postura, la embocadura, distintos requerimientos técnicos generales del instrumento. Se utiliza el esquema que aparece a la izquierda de numeración de llaves para hacer algunas indicaciones puntuales de posiciones y el de la derecha para sugerir lo mismo, posiciones alternativas, porque sobre todo en el registro agudo es un instrumento que dista mucho de la técnica tradicional del clarinete soprano, entonces pues requiere digamos una enseñanza alterna, no sigue el mismo camino. Como aparece aquí, también se abordan ciertas explicaciones, ¿sí?, que tienen que ver ya con extractos de los estudios en sí. Y bueno, pues las conclusiones de este trabajo, queda más que clara la relevancia del papel de Mauricio Murcia, no solo para los clarinetistas, sino para el desarrollo de la música en Colombia y en el mundo. Creo yo que también hay un aprendizaje que tiene que ver con reconocer las labores que realizan los artistas que están cerca de nosotros. Creo yo que en ocasiones direccionamos mucho la vista a gente que está muy lejos de nuestro propio contexto y es interesante reparar pues, en lo que hay en nuestra propia facultad, en nuestro propio contexto, ¿no? Mauricio es un músico que casi que vemos pasar todos los días por la facultad y pues bueno, es interesante hacer ese reconocimiento de su obra. También, digamos, queda muy claro que el sentido de pertenencia hacia la música nuestra y los procesos identitarios con aquello que define la historia del país, pues es una forma de construir carrera, es una forma de construir vida artística y que seguramente pues deja sin mucho que decir en contextos extranjeros al público que la escucha, ¿no? La necesidad de dar voz a nuevos instrumentos. Creo yo que el clarinete bajo es un ejemplo, pero es un ejemplo de muchos. Es muy interesante que a medida que evolucionan los procesos educativos, pues también se abra paso a instrumentos que de pronto tienen mucho por ofrecer
y que no han tenido un panorama de desarrollo muy visible en el contexto nacional. Un impulso de potenciar espacios para la exploración y el compartir de nuevos saberes. Yo creo que eso queda más que argumentado, sobre todo en la forma en que Mauricio ha presentado sus obras, la mayoría denominadas estudios, y que tiene que ver con la segunda conclusión: el reconocimiento de la riqueza musical colombiana como pilar para la construcción de procesos pedagógicos. Yo creo que queda como una esperanza muy bonita y una visión muy valiosa de que tenemos lo suficiente para crear nuestros propios procesos académicos sin depender al 100% de trabajos realizados por fuera, ¿no? Y que nosotros tenemos pues una música y una riqueza impresionante para construir a los artistas y a los intérpretes del mañana, para forjar procesos más comprometidos con lo de aquí. Entonces, pues bueno, creo que todas apuntan igual pues a un deseo por seguir impulsando el desarrollo de nuevas figuras en el campo musical y pues por reconocer toda esa riqueza maravillosa que tenemos en muchos creadores del país. Muchas gracias. Esa es la presentación como tal del trabajo escrito. Y ahora pasamos a la interpretación de 3 obras seleccionadas. Seleccionadas, digamos que no por demasiadas razones en específico, ¿sí? El estudio número 1 fue mi primer encuentro con la música de Mauricio. El estudio número 3 pues tiene un vínculo muy especial conmigo, quizá por la región de la que provengo o por su sonoridad, demás. Y el estudio número 9, que también van a escuchar, digamos que ha tenido la mayor relevancia de tipo internacional en cuanto a los estudios de clarinete bajo, porque fue obra obligatoria del segundo concurso de clarinete bajo internacional organizado por Clariperú. Fue obra elegida para que los concursantes se debatieran el premio. Entonces, sin más que decir, pues espero que lo disfruten.
Mm-hmm.